Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo. En estos 250 episodios he hablado poco a nivel personal. Siempre he tenido claro que el objetivo del podcast era hablar de ciencia y de entrenamiento y no de mí, pero en este episodio voy a aparcar un poco la ciencia y hablar con un tono más personal y luego respondiendo a una pregunta que me hizo Irati en la última clase del máster del año pasado de entrenamiento y sistemas complejos, y como le dije, creo que se merecía un episodio del podcast. Así que hoy respondo a la siguiente pregunta. Hola Manu, no podré estar en la última clase, pero me gustaría preguntar por tus inicios. ¿Cómo empezaste en el proyecto que tienes ahora? Incluso tus inicios como entrenador, alguna duda que te surgiera, complicaciones. ¿Cómo surgió la idea del podcast o del libro? Muchas gracias y buenas noches. Pensando en cómo abordar esta pregunta, creo que lo interesante no está en contar una especie de biografía, sino en los aprendizajes y decisiones realizadas. Cuando uno mira dónde está en el presente y el camino que ha llevado, puede parecer que todo ha seguido un plan maestro trazado en el tiempo, pero nada más lejos de la realidad. La historia de nuestra vida está al borde del caos. Un montón de pequeñas o grandes decisiones y perturbaciones inesperadas cambian el futuro de forma impredecible, pero a la vez hay ciertos atractores que hacen que diferentes elecciones acaben desembocando en un mismo destino. Para explicar cómo me hice entrenador y después divulgador, escritor y por último profesor, quiero empezar brevemente por mi juventud, porque es importante ver cómo desde el principio todo puede cambiar. Yo odiaba el colegio y odiaba el instituto. O sea, para mí era una cárcel. No es que lo pasase mal realmente, pero me mortificaba madrugar tanto, me aburría sobremanera estar allí sentado y la verdad que soñaba con la hora de salir por fin para poder moverme, hacer deporte o hacer las cosas que me gustaban. Me acuerdo todavía de que cuando iba a las 8 de la mañana caminando hacia el instituto, muerto de sueño, y pensar en cómo sería la vida pudiendo dedicar esas 6 o 7 horas pues, a estar con la bici o hacer cualquier actividad, pero fuera de un recinto. O sea, odiaba estar encerrado en la clase. Y bueno, ¿por qué elegí ciencias del deporte? Bueno, pues por nada en particular y por todo a su vez en especial. O sea, yo empecé a competir en 2006 siendo infantil de segundo año. Venía de jugar al fútbol y la verdad que no tenía ni idea de ciclismo al principio, pero se me dio bien y eso hizo que empezase pues, un ciclo de retroalimentación donde cada vez sabía más, cada vez me iba mejor en las carreras y cada vez me gustaba más. En categorías inferiores gané un campeonato de España en cadete y en juveniles, también algunas carreras, estuve con la selección y eso hacía pues que cada vez me lo tomase más en serio y pues bueno, me fuese profesionalizando, contratando entrenadores y en definitiva pues metiéndome cada vez más en lo que es la vida de un deportista. Recuerdo que ya en bachiller pasaba las horas aburridas de clase pues apuntando entrenamientos y organizándome la semana. Y algunos días pedía permiso para irme en el recreo para poder entrenar. Bueno, en 2010 terminé bachiller y me mudé a Granada a estudiar la carrera. Y esto pues es un shock en parte, ¿no? Porque con 18 años pues ya pasas a vivir solo en un sitio donde estás hiperestimulado, con mucha gente, con mucho ruido y con mucho de todo. Y a mí por esa época solo me interesaba el ciclismo y punto. En la mayoría de asignaturas iba a por el mínimo para aprobar. Si había que hacer un trabajo para subir nota, yo nunca lo hacía. Me saltaba clases y prácticas para poder irme a entrenar. Y claro, reconozco que en la mayoría de asignaturas no fui un buen alumno. O sea, recuerdo, por ejemplo, al profesor de baloncesto que me decía que espabilase, que iba a las clases dormido, con la pachorra, pero claro, es que el profesor no sabía que yo por la mañana había hecho 120 kilómetros con series. Así que bueno, tuve que sacrificar notas por competir, aunque, bueno, no me importaba. O sea, los fines de semana mis compañeros quedaban para irse de fiesta y hacer, pues, las cosas de estudiantes, ya sabéis a lo que me refiero. Y yo me iba a correr al norte con los compañeros de equipo
y volvíamos el lunes de madrugada. Así que estos años pues, fueron muy exigentes y tuve que renunciar a una vida normal de estudiante universitario. Y no es que me importase, como digo, porque tenía un objetivo mayor que me hacía estar feliz, ¿vale? Aunque obviamente era duro por el grado de exigencia que tenía y la dificultad de compaginarlo todo. Por ejemplo, recuerdo el segundo año de carrera, un año muy difícil, con horarios muy mal distribuidos, o sea, clases por la mañana, clases por la tarde, y además muchas asignaturas físicas que me hacían tener que buscar el tiempo debajo de las piedras y no poder rendir bien, ni en una cosa ni en otra. Y eso se juntó con recomendaciones de dieta ceto y una carga de entrenamiento que no estaba adaptada a tanto estrés, y terminé con un síndrome de sobreentrenamiento de caballo, del cual me costó recuperarme. Así que esos años fueron críticos y todo se podía haber acabado ahí. O sea, recuerdo ir a alguna carrera ya con la sensación de que no podía más, o sea, de que estaba estancado o iba peor, y solo pensaba, bueno, si este es mi último año, pues solo quiero terminar sin arrepentirme al menos de haber hecho todo lo que estaba en mi mano. En esa época, o mejor dicho, desde esa época, he dedicado el 100% de mi vida prácticamente a aprender, a entrenar y a cuidarme para mejorar el nivel en ciclismo. Y esto, pues bueno, lo que aprendía no caía en saco roto, porque en la carrera, pues sin estudiar los apuntes, tuve matrículas de honor en las asignaturas que me interesaban realmente, ¿no? Que eran fisiología del ejercicio y todo lo relacionado con ciclismo y con rendimiento, desde la asignatura de perfeccionamiento a las prácticas o el TFG. Y es que claro, aunque las asignaturas eran de cuarto curso, yo en realidad llevaba los 4 años de carrera preparándolas. Y es que al final, cuando alguien dedica el 100% de sus recursos a algo durante muchos años, es inevitable que termine siendo un experto. Que aprendiese sobre entrenamiento y que acabase siendo entrenador probablemente hubiera ocurrido aunque hubiera estudiado otra cosa o no hubiera estudiado nada. Las decisiones que vamos tomando separan nuestros caminos vitales, pero los atractores la hacen converger. Los atractores de nuestra vida son las cosas que nos apasionan, las cosas que haríamos gratis, las cosas que se nos dan bien y las cualidades y la forma de ser que tenemos. Bien, pues ya en esos años fui viendo claro que lo que quería ser era entrenador. Competir al máximo nivel te enseña que hay gente muy buena tocada por los dioses de la genética. Como he dicho, yo sí destacaba en cadete, que competía en Andalucía. En junior, al competir contra España, ya me ganaban algunos. Luego compites contra muchas generaciones y ves gente aún mejor. Y por último, ya cuando pasas a profesionales, compites contra todo el planeta. Y te encuentras que ser bueno no basta, que hay que ser extraordinario, del 0,0001% de la población. Pero bueno, como digo, todo este esfuerzo nunca cae en saco roto y al final tenía el bagaje de todo lo aprendido en esos años y que aunque al principio hacía por mí para mejorar yo, luego lo pude aprovechar para hacer que mejorasen otras personas. Así empecé a entrenar personas casi con miedo. O sea, por ejemplo, no me atreví a entrenar a nadie hasta terminar la carrera, excepto a 2 deportistas a los que entrené antes como parte de las prácticas externas. Y no por nada, sino porque sentía que no tenía los conocimientos suficientes para hacerlo. Y bueno, es curioso, porque creo que cuanto más sabes, más dudas de lo que sabes. La mayoría de compañeros o de gente que conocí no se planteaban si estaban lo suficientemente formados para entrenar a alguien. Simplemente lo hacían, pues para eso tenían el título. Así que, bueno, creo que cuanto más sabes, más dudas de lo que sabes, y curiosamente esta ha sido mi mayor ventaja a lo largo de los años, ya que creo que mi diferencia con otras personas que han hecho lo mismo que yo es que yo sí sabía que no sabía. Yo me planteaba las cosas y veía que las teorías que teníamos pues estaban cogidas con pinzas, cuando no eran simplemente seguir tradiciones, y que no había una forma o método real de entrenamiento que nos dijese por qué hacer una cosa u otra de una manera satisfactoria. Así
terminé la carrera y seguía teniendo las mismas preguntas que me hicieron investigar y sacar el libro, que eran, pues, ¿cómo nos adaptamos? ¿No? ¿De qué depende? ¿Cómo saber cuándo meter más carga o menos? ¿O cómo saber qué cualidades entrenar en cada momento y cómo entrenarlas bien? Todos estos aspectos los he ido aprendiendo yo a través de la investigación autodidacta, aunque eso sí, subido a hombros de gigantes. O sea, no soy tan estúpido para decir que yo he inventado nada, simplemente he tenido la curiosidad de buscar y de leer a personas mucho mejores y mucho más listas que yo y unir sus conocimientos de diferentes áreas con la práctica de mi deporte, que es algo que nadie, o al menos muy poca gente, se había dedicado a hacer. Me pregunta Irati también que cómo terminé divulgando y haciendo podcast y libros. Bueno, pues cuando terminé la carrera simplemente pensé en ir llevando deportistas y entrenándolos para hacerles mejorar, sin más. O sea, no pensaba en divulgar ni por asomo. En esa época se divulgaba poco y yo era muy tímido. O sea, tímido de los que se ponían súper nerviosos solamente por presentar un trabajo delante de la clase. Sin embargo, un compañero de clase también me abrió la puerta sin quererlo. Empezó a divulgar sus teorías y pensamientos y vi que al poco tiempo mis deportistas me preguntaban sobre las cosas que decía. Y yo no estaba para nada de acuerdo en su visión del entrenamiento y de lo que decía. Y bueno, gracias a eso me lancé a escribir también mi visión y mis réplicas porque estaba cansado de tener que reeducar uno a uno a cada uno de mis deportistas sobre cosas que había dicho y que yo sabía que eran erróneas. Así que con ese objetivo empecé a divulgar como una forma de formar a mis deportistas. Y al principio me costó mucho, porque poner ahí cosas de trabajo, de entrenamiento, en el muro de Facebook, que era al principio, donde estaban mis amigos del pueblo o mis padres, pues es raro. Pero luego se fue normalizando y con el tiempo pues, saqué un blog, que aún mantengo, en la página de msa.training. ¿Me atreví a dar el paso al podcast? Pues simplemente porque es el formato que más consumo. O sea, yo escucho de media 3 o 4 horas de podcast al día, aunque creo que mucha gente no se lo cree. Y eso son 21 a 28 horas a la semana. Los podcasts me encantan y los escucho paseando, entrenando, conduciendo, limpiando la casa, en fin, siempre que tengo un momento libre. Y es que me parece flipante y de lo mejor que nos permite la tecnología el tener la oportunidad de escuchar hablar a gente tan interesante y de tantos temas. Y que además ocurre que cuanto más escuchas y cuanto más aprendes de algo, más ganas tienes de saber más. De hecho, bueno, el podcast, como podéis comprobar, no es el formato que debería haber elegido, porque hablo muy rápido y no pronuncio muy bien. Cuando escribo lo hago con orden, pero cuando hablo mezclo ideas, me paro, me olvido de cosas. Probablemente hubiese tenido más impacto pues, con un blog o con infografía, pero es que hice el podcast simple y llanamente porque era lo que yo escuchaba y lo que escucho y lo que me gusta y lo que hago. Y por eso quizá también he llegado a 250 episodios, porque, bueno, realmente me gusta hacer el podcast y me gusta escucharlo. Bueno, y aquí de nuevo, otra de esas veces donde la acción cambia la identidad y viceversa, porque sacar el podcast me forzó al máximo para tener que seguir aprendiendo y profundizando. Estar expuesto al público y tener que mantener un nivel muy alto en tantos temas diferentes te obliga a estar siempre actualizado e investigando, ¿vale? Es lo que Taleb llamaría tener skin in the game, ¿no? O sea, es lo que le pasa a un montón de divulgadores como Marcos Vázquez y demás. Está expuesto a todo el mundo. Por ejemplo, en el podcast me escuchan pues algunos de los mayores expertos mundiales de cada tema. Entonces, si la cagase o dijera tonterías, doy por seguro que me acabarían sacando las vergüenzas, ¿no? Porque dicen que no hay una forma mejor de aprender que decir algo erróneo en redes sociales. Y es que es la verdad. O sea, dar la cara así, por ejemplo, en el podcast, te obliga a ser riguroso y actualizado. Y esa obligación es un aliciente extra para dar un poco más y seguir estudiando.
Otra cosa importante es que tuve unos años de decepción con el ciclismo. La verdad que estaba saturado y me daba cuenta que seguía sin tener respuesta a las preguntas que quería saber en su momento. Ya había leído lo que había investigado lo que había sobre entrenamiento y para mí no era suficiente. Os veía que no íbamos a llegar así a nada. Y así, casi por frustración, me dediqué a explorar más otras pasiones y formarme en otros temas. Fui descubriendo cosas interesantes, pero en principio inconexas con el entrenamiento. Hice formaciones de biología, de ecología, de gestión forestal. De hecho, poca gente sabe que yo tengo también el grado superior en gestión forestal. Y ahí fue donde fui fraguando la idea de los sistemas complejos en el deporte, al darme cuenta de que la gestión de ecosistemas tenía los mismos problemas que la gestión de la salud o del rendimiento de las personas, ¿vale? O sea que los problemas que tenían biólogos o gestores forestales son muy similares o idénticos a los que tienen médicos o entrenadores, simplemente que en otras áreas. Bueno, pues estas nuevas áreas me fueron haciendo tener una visión mucho más completa del entrenamiento y de la adaptación, ¿no? Y las cosas de biología, de sistemas complejos, de estadística o de física, que también iba aprendiendo por mi cuenta, pues me hicieron ir dando forma a la idea que luego publiqué en La naturaleza del entrenamiento. Pero claro, de tener más o menos una idea a ordenarlo todo y ponerlo en claro, pues va un trecho, ¿no? Y por eso siempre decía que el libro era como mi tesis doctoral, porque el esfuerzo de trabajo, investigación que me supuso, para mí fue algo similar. Y de hecho, pues también me sirvió como investigación, porque desde que saqué el libro he aprendido más cosas y ahora estoy pensando incluso en la segunda parte, ¿no? En llevar a la práctica muchas de las cosas que vimos en La naturaleza del entrenamiento. Pero en ese momento fue un esfuerzo máximo y total. Por eso, a veces digo que aunque no me pague la universidad, me considero un científico, al menos un científico horizontal. Un científico en el sentido de que me pagan por investigar y divulgar lo que investigo, aunque, bueno, quien me paga pues no es la universidad, sino los lectores, los alumnos o los oyentes. Y horizontal, porque en vez de buscar la especialización y profundizar cada vez más sobre una área cada vez más pequeña, pues lo que he buscado es hacer zoom out e integrar las investigaciones de los grandes especialistas en algo que sea mucho más transversal y práctico. Y para ir terminando, creo que todo esto no se puede entender sin los hábitos y rutinas, ¿vale? O sea, por ejemplo, pues como decía el podcast, el libro, el máster, me obligan a estar siempre estudiando y a forzar mis límites. Y este es un proceso que disfruto porque también en realidad me recompensa luego y me gusta, ¿no? Porque como se te da bien y te recompensa, te gusta. Por eso es un círculo virtuoso donde cuanto más haces, más lo disfrutas y por tanto más haces. Y así, pues bueno, se va retroalimentando. De hecho, mi vida actual es similar a la que tenía siendo ciclista, o sea, de atleta de élite, solo que ahora todos los esfuerzos van enfocados al entrenamiento de otras personas o a la investigación y a la creación de contenido. O sea, mi rutina es como antes, solo que ahora se basa en trabajar y leer o escuchar podcasts. Y como al final las acciones que realizamos conforman nuestra identidad, después de tantos años, cuando tengo tiempo libre o por las tardes para desconectar, al final lo que hago es salir en bici o salir a andar por la montaña, pero al final sigue siendo o sigue estando siempre dentro de este mundo. Y eso, pues bueno, habrá gente a la que desde luego le parecerá una vida muy sacrificada, si la ves desde fuera o si no te gusta, pero desde dentro no se ve así porque está alineada con mi propósito. O sea, es igual que la de un ciclista profesional. Yo cuando era profesional o durante los años de sub-23 nunca pensé que me estaba privando de nada porque estaba haciendo lo que yo quería. Pero obviamente si llega el punto en que sientes que te estás privando de cosas y que eso no es lo que quieres, pues vas a aguantar muy poco. Por eso la gente en cuanto se desmotiva acaba dejando los ciclismos demasiado duros como para que no te guste. Y para terminar,
me gustaría dejaros una reflexión. Mira, recuerdo 2014, 2015, 2016, que imaginaba mi vida ideal, viviendo en un pueblo, entrenando en bici por las mañanas y mandando entrenamientos por las tardes, ¿vale? O sea, me doy cuenta que ahora, tras cientos de vueltas del destino, pues estoy en un punto bastante similar al que soñé como vida ideal. Y sin embargo, nada de esto ha sido planificado. O sea, todo ha ido viniendo de forma inesperada. Por ejemplo, como veis, empecé a competir por probar, porque a mi padre le gustaba la bici. Hice ciencias del deporte, porque me gustaba el ciclismo. Empecé a divulgar, porque alguien más lo hizo. Saqué los cursos, porque llegó el COVID. Descubrí los sistemas complejos y otras disciplinas, porque me cansé de lo que leía. Saqué el libro gracias a que me cansé y me formé en otras disciplinas. Y ahora he sacado el máster gracias a lo que he aprendido después de sacar el libro. Si os fijáis, todos han sido decisiones individuales, tomando la decisión o la dirección que mejor me parecía en cada momento sin pensar en qué provocaría eso en el futuro. Sin embargo, cuando juntas todos los puntos, parece que el camino ha tenido una lógica y ha ido siguiendo una serie de pasos ejecutables. Y no existen los pasos ejecutables. Así que quédate con esto. En sistemas complejos no hay decisiones buenas o malas, sino que todo depende de cómo actúes tú tras la decisión. Una decisión potencialmente buena se torna mala si te hace actuar mal y viceversa. Así que a menudo es estúpido pensar en qué carrera tiene más salidas si la que tiene más salidas no te gusta nada y no vas a esforzarte por ser mejor. Al final del día, los atractores hacen que, aunque tu vida esté expuesta al caos y pueda discurrir por infinitos caminos totalmente incontrolables, tu resultado puede tender a ser parecido. Y yo creo también que si no hubiera sido ciclista, hubiera sido otra cosa, pero habría hecho algo similar y estaría en un punto parecido porque mis habilidades, mi personalidad y mis gustos más básicos seguirían siendo los mismos. Y antes de terminar, una última cosa. Te puedo evitar que pases décadas aprendiendo, leyéndote y dándote cabezazos contra la pared con cosas que son erróneas, como me pasó a mí, y que empieces la partida desde donde estoy yo ahora para que puedas avanzar mucho más lejos. Para eso he hecho la segunda edición del máster en entrenamiento de resistencia. Es un curso para entrenadores o deportistas que buscan saber entrenarse y donde vas a aprender las cosas más importantes del entrenamiento y que no te van a poder contar en ningún otro sitio. Qué cualidades entrenar según tus características y objetivos, cómo entrenarlas, cómo reajustar el planning, cómo analizarlo, cómo saber si necesitas entrenar más o menos, nutrición deportiva, lesiones, biomecánica, psicología, todo, absolutamente todo lo que necesitas. Son clases en directo que quedan grabadas para que las hagas cuantas veces quieras y con soporte total para dudas y preguntas que te surjan. En esta edición hemos traído a los mejores profesionales de cada disciplina y además clases enfocadas a ciclismo, atletismo, trail y triatlón. Te dejo un link al curso en las notas del episodio. Te recomiendo que le eches un vistazo a las reseñas que nos dejaron los alumnos de la primera edición. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Manu Solarjona y esto ha sido Rendimiento Evolutivo.